Un saludo cordial a la audiencia de Telemedellín y del Pensamiento Libre. El invitado de hoy es un hombre que se ha dedicado toda su vida al sector privado y en los últimos años ha acompañado al señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la gestión pública, en una labor de intermediación entre el sector universitario, el privado y la alcaldía de Medellín. Luis Guillermo Suárez Navarro, bienvenido al Pensamiento Libre. Doctor Antonio, muchas gracias por esta invitación. Me place mucho estar en este programa. Pues para el Pensamiento Libre es más importante, porque una de las pretensiones de este programa es la opinión libre, con respeto, con tolerancia y dándole dignificación al ser humano. Cuéntenos un poquito de su experiencia en el sector privado, que la he conocido de más de 30 años. Así es, nos conocemos hace varios años, muchos años. Efectivamente, yo he estado vinculado al sector privado, especialmente al sector constructor y al sector eléctrico. El sector constructor porque mi padre fue constructor en una época de su vida y me vinculé mucho al tema de gremial, especialmente a Camacol. Posteriormente me vinculé a una empresa del sector de iluminación y eléctricos, a la le he pertenecido durante 40 años. Esa empresa maneja proyectos y ha tenido una evolución muy interesante a base de las nuevas tecnologías del LED, de manera que está vigente pues, en el mercado. Y esa empresa hoy tiene parte internacional, ¿cierto? Inversión sí, extranjera. Correcto. El año pasado tuvimos la fortuna de cerrar una negociación con una firma mexicana bastante grande en el temas de iluminación y eléctricos, y se vinculó a nuestra empresa con una inversión importante, pensando en el mercado mexicano. Nuestra perspectiva es iniciar rápidamente exportaciones hacia México y a su vez cruzarnos con los productos que ellos tienen en México para traer a Colombia. Es un proyecto muy interesante de intercambio de tecnología y de experiencias y estamos seguros de que va a ser exitosa esta alianza. ¿Cuánto empleo genera esa empresa? En México genera aproximadamente 480, 500 personas directas más los indirectos. Aquí en Colombia nosotros trabajamos con un estilo distinto porque trabajamos mucho con maquila. Tenemos directos 35 empleados, indirectos, o sea, a través de la maquila más o menos unos 150. Y nos especializamos también en el área de intermediación, de representación de firmas especializadas en iluminación, muy reconocidas en el mundo entero, porque esa tecnología en Colombia generalmente es importada de otros países y es muy interesante porque es una tecnología de punta, es una tecnología que ha penetrado en el país en los últimos 10 años, pero que tiene un futuro promisorio por el tema de ahorro de energía y eficiencia energética. Muy bien. Vámonos para el sector público. Usted ha acompañado al doctor Federico, digamos, en su primera campaña, que esa no tuvo el resultado de ser elegido, pero persistió con él acompañándola en la segunda. Efectivamente. Y se obtuvo el triunfo. Cuéntenos un poquito de esa experiencia entre la derrota y el triunfo y la gestión pública. La experiencia con el doctor Federico Gutiérrez es muy especial para mí como persona. Hemos tenido una relación muy estrecha desde el año 2004, cuando él se lanzó al Consejo. Yo también estaba participando como candidato al Consejo. Él ganó las elecciones, yo no las gané por muy poquitos votos. Y en ese relacionamiento que tuvimos, él en la contraparte, tuvimos una gran sintonía, pues, y me invitó para que lo acompañara en algunos de los debates que se presentaban en el Consejo, muy especialmente en la época cuando se discutía el tema del Metroplus eléctrico a gas. Lo acompañé muchísimo y en algunos debates del Consejo, también en la preparación, los fines de semana nos juntábamos y los preparábamos en algunas oportunidades. La primera campaña a la alcaldía efectivamente lo acompañé y lo acompañé muy de lleno porque estuve manejando
el tema financiero y en algunas oportunidades el logístico, pero no tuvo la fortuna de llegar. Fue una experiencia muy interesante para él y para mí también, porque era la primera vez que yo participaba pues, en un evento de esa naturaleza. No llegó a la alcaldía, seguimos trabajando muy de cerquita. Él posteriormente, en esos días, tomó unas asesorías en México, otra en Argentina, en temas de seguridad y temas de movilidad, que ha sido su gran conocimiento a través de todas esas experiencias que vivió en el Consejo y lo estudioso que es alrededor de los temas. Y posteriormente llegó pues, la siguiente candidatura. Yo lo acompañé también en los temas financieros. No fue fácil porque había una competencia difícil, no solamente en candidatos, sino en cuanto a las encuestas en esa oportunidad. Federico Gutiérrez no tenía mucho reconocimiento y fue un trabajo muy duro, pero siempre lo acompañamos en ese empeño que él siempre ha tenido en sacar las cosas adelante. No desfallecimos y está el alcalde en su puesto y yo en el mío, acompañándolo en esta gestión. Quedémonos todavía un poquito en esa experiencia. Hacer campaña es bastante difícil. Sobre todo en ese momento había, como usted bien lo dice, partidos políticos que tenían candidatos muy importantes. ¿Cómo lograron? Efectivamente, no fue fácil porque originalmente había una tendencia de participar y tener el apoyo del Centro Democrático, pero con una competencia en esa época del doctor Juan Carlos Vélez Uribe. Se presentó ahí de que los dos tenían un potencial muy grande pues, al interior del partido y había una preferencia muy marcada por Juan Carlos. Federico nos consultó a algunos amigos que estábamos muy cercanos a él si considerábamos que era pertinente continuar al lado y definir pues, en la contienda ya fuera por elección dentro del partido, cosa por el estilo. Y se tomó la decisión de crear un movimiento, el movimiento Creemos. Ese movimiento tomó mucha fuerza en la juventud. Federico, una persona muy joven, tenía o tiene todavía muchos afectos en los jóvenes y creció muy rápidamente con las redes sociales y todo esto. Entonces tomamos la decisión de emprender la campaña independiente. Ahí, se aquí registró voy por a parar firmas. un momentico porque nos vamos para un corte comercial. Claro que sí. Toman la decisión de continuar solos. ¿Cómo fue eso? Sí, se tomó la decisión, sabíamos que nos enfrentábamos a una situación difícil porque no teníamos un aval, porque se decidió pues, tener el aval por firmas. Fue muy bonita esa experiencia porque éramos de calle en calle, con el mismo Federico, y en algunas oportunidades cuando no podía éramos un grupo grande de personas que nos repartíamos los formularios para recoger las firmas, toda la gente muy entusiasta, Federico pues muy acogido por las personas y bueno, logramos conseguir pues las firmas necesarias y superamos con creces ese número de firmas. Iniciamos la campaña muy difícil porque no se creía en Federico y una campaña hay que hacerla con plata y esa era mi función. Entonces empezamos a tocar puertas y realmente pues algunos que creyeron en ese movimiento pues nuevo nos hicieron algunos aportes un poquito tímidos, pero nos hicieron los aportes y fue avanzando. Federico fue creciendo lentamente, pero en un momento dado, por cualquier circunstancia pues de épocas de campaña, Juan Carlos Vélez tomó una delantera importante. Las encuestas le estaban dando la ventaja a Juan Carlos Vélez, nosotros preocupados pero no angustiados,
porque sabíamos que teníamos un candidato excelente. Continuamos, insistíamos, hacíamos eventos, convocábamos a los empresarios, íbamos a las universidades, en fin, con una diligencia pues muy... Y el tema de redes fue muy activa. importante ahí, ¿no? Total, total. Y yo le digo sinceramente, mi querido doctor, el tema de las redes y de la juventud que rodeó a Federico fue definitivo. La juventud ha ido tomando un protagonismo muy grande en el entender de su responsabilidad política y fue esta la oportunidad para vincularse muy de lleno a un candidato joven y de avanzada como el tema de Federico. Y seguimos trabajando mucho, a pesar de que las redes sociales eran muy activas, las encuestas no nos favorecían. Fue hasta muy avanzada la campaña, yo diría que a puertas de la elección, de las elecciones, hubo un punto de quiebre, en donde de pronto Federico empezó a surgir, de pronto por algunos eventos de radio, en fin, y porque el discurso de Federico iba calando cada vez más, fuimos muy activos y fueron quienes colaboraron y lo apoyaron en unos eventos muy efectivos bajo el punto de vista de promoción del candidato. Y fue creciendo, y eso fue cuestión de un mes y medio quizás, en donde Federico creció muchísimo. Y ahí en ese proceso retomaron la confianza de los empresarios, tuvieron la preferencia hacia Federico y logramos recoger algunos dineros que nos apoyaron para incurrir en esos gastos y cubrirlos muy eficientemente que se requieren para un día de elecciones y los días previos a las elecciones. Fue una campaña con mucha austeridad de todas maneras. Total austeridad, de un manejo riguroso de los recursos. Muchas veces cuando veíamos que no alcanzaban los dineros para pagar unos volantes o cosas por el estilo, entre todos se recogía plata. Entre todos poníamos y teníamos ahí una cuenta en donde se les decía, bueno, hay que sacar esto adelante y cada uno ponía lo que podía. Muy bien, ganaron. Ese contraste de una intensidad de campaña, una vida en el sector privado, ¿cómo se siente acompañándolo directamente en el sector público? Una experiencia formidable. El sector público es totalmente diferente al privado. Los tiempos, los procesos, toda esa metodología que se tiene alrededor de lo público es, como les digo, es muy distinto al privado. Especialmente, y para mí fue una sorpresa, porque no tenía como el conocimiento de esa interioridad en la administración pública, especialmente en el municipio, las velocidades y los procesos que deben cursar todos los temas, por ejemplo, el plan de desarrollo que tenía que pasar por los debates del Consejo y toda esta cosa. Después el presupuesto y a veces con urgencia y con unas ganas infinitas de hacer muchas cosas, así como todo el equipo de gobierno que inició con el alcalde Federico, todos ávidos de hacer alguna cosa, pero no habían los recursos, porque normalmente en el traslado o en el cambio de administración los recursos son muy limitados, porque el anterior trata de hacer lo máximo con los recursos que tiene su presupuesto. Y entonces esas expectativas eran como a veces frustradas, pero sin perder la esperanza de hacerlo a corto y mediano plazo y hacerlo bien. Pero superada esa instancia, que el primer año es donde se surten esas etapas, es complejo, pero viene el segundo año donde ya todo es la planificación y ya los procesos de licitaciones y todo esto, ya hay un ánimo como de mucha actividad y de mucha dinámica. Y ya estamos en este momento en el tercer año en donde ya todo es ejecución. Es muy satisfactorio ver todo lo que se planeó en el plan de desarrollo, se estructuró en el segundo año como proyectos definitivos y en este momento con la ejecución, ver que ya se hace en realidad un montón de proyectos que formaban parte de la historia y de lo que quería hacer en su mandato del alcalde Federico cuando
lo expresaba pues a los diferentes grupos de opinión en la campaña. Usted esa intermediación que realiza, se ha visto un poquito, digamos, afectada por un tropezón grande, el de Hidroituango. Yo sé que no le voy a dejar hablar de eso porque no es un tema, sino está todavía en el tema interno. Sí. Pero afecta el ánimo de todo un gobierno cuando ocurren cosas de esas tan difíciles de manejar. Sí, efectivamente. A ver, el tema de Hidroituango indudablemente nos afectó a todos. A mí personalmente, porque yo tengo una vinculación muy estrecha con Hidroituango, porque formo parte de las juntas directivas de algunas empresas en el exterior, de empresas públicas de Medellín y en comités de auditoría. O sea que conozco pues al detalle todos los pormenores. El tema de Hidroituango lo llevo en el corazón porque mi padre fue uno de los artífices, estudiosos de esa época, ingeniero, y creía fielmente en ese proyecto. O sea que yo lo tengo en el corazón desde muchos años atrás. Sin embargo, cuando sucedió el evento, obviamente pues la angustia y toda esa tensión tan grande de luchar contra la furia del río, si lo quisiéramos llamar así, era una expectativa mayúscula. Pero el alcalde y su equipo, especialmente el alcalde, nos imprimía un ánimo en todos los consejos de gobierno increíble, ese positivismo y ese pensar en salir adelante. Y al lado del Doctor Guillermo, lo voy a interrumpir, pero sí quiero reconocer que el alcalde ha tenido temple en esta situación tan difícil. Temple, y ha dado la cara y ha puesto todos los argumentos, y debo dar fe de que ha sido transparente y claro en todos los conceptos que ha expresado alrededor de la realidad de Hidroituango. Así lo he sentido y hay un reconocimiento a título personal y del pensamiento libre. Vámonos a un corte comercial para seguir con este tema. Doctor Guillermo, terminando el tema de Hidroituango, también hay que reconocer la entereza que ha tenido su gerente general, ¿no? Le ha tocado a usted verlo sufrir. Mucho, muchísimo. En las épocas, pues los días críticos, lo veía preocupado, pero con una entereza de carácter y con una seguridad de las acciones que se estaban tomando, con un temple y con un ánimo que lo proyectó a su equipo de trabajo. Yo fui testigo de una reunión en donde congregó a todos los empleados de PM y les presentó la realidad de la situación, pero transmitiendo la seguridad de que saldría la empresa avante de esta situación, que se iban a sortear muchas más dificultades, pero que todos deberían poner su granito de arena pues, en lograr el objetivo. Fue muy emocionante porque fue muy expresivo en su presentación y ese aplauso y esa solidaridad de todos los empleados de PM. La vimos en televisión. Fue maravilloso. Sí, seguramente yo estaba allí presente. Estaba en un evento, en una junta y todos nos contagiamos, salimos a escuchar las palabras del gerente y le digo que fue maravilloso esa entereza y ese temple con que manejó en ese momento y cómo ha dirigido la problemática. Ahí se vivió la solidaridad antioqueña frente a una entidad que quiere y respeta profundamente, ¿no? Total, lo he sentido en lo privado, en lo personal, la empresa privada, en los medios donde yo me muevo, porque precisamente como usted lo decía al inicio, mi vinculación de la alcaldía tiene que ver con la articulación de todas las secretarías, todas las instituciones adscritas al municipio, en su relacionamiento entre ellas, de tal manera de que se conjugue ese relacionamiento y esa articulación frente al sector privado, los gremios, el sector productivo y las instituciones de educación superior certificadas.
ese tema ha sido bien interesante para mí y de una vez se lo digo, ha sido una experiencia maravillosa. Maravillosa porque he tenido la oportunidad de conocer al interior, al detalle. Yo diría que todas las secretarías y casi todas, si no todas las instituciones adscritas al municipio, con los directores, gerentes, administradores, secretarios, resolviendo o acompañando los problemas, porque yo no tengo funciones de manejo ni de presupuesto, ni de ordenador de gasto, ni tengo personal a mi cargo, solamente yo me relaciono directamente con el señor alcalde, comentándole las inquietudes. Es una persona muy analítica, escucha muy claramente todas las observaciones y los comentarios que uno le hace. Pero para mí ha sido de verdad una experiencia maravillosa. Y esa conjugar de mi experiencia a través de todo este relacionamiento con el sector privado y con los gremios, me ha servido muchísimo para servir de articulador, a veces conciliador, no solamente al interior de la administración, sino en el relacionamiento de la alcaldía con algunas instituciones, entre ellas el sector constructor, por ejemplo, o los ingenieros, con la sociedad de ingenieros, en fin, con algunas instituciones que tienen que ver mucho el relacionamiento con la entidad pública de la administración municipal. Doctor Luis Guillermo, ¿qué va a pasar este año y medio que nos falta? ¿Cuál es la percepción de la ciudad? ¿Y qué planes tienen? Están pasando y van a pasar cosas. Precisamente porque, como yo le comentaba, la historia del primer año en ese proceso de, en cierta forma, adaptación al plan de desarrollo, después la estructuración y ahora, después de la ley de garantías que en cierta forma paraliza la gestión pública, no solamente de un municipio, es un departamento del mismo gobierno nacional. Después de las elecciones ya se soltó, diría yo, como ese represamiento que había de todas las acciones que se iban a tomar y los proyectos que se iban a ejecutar, o se van a ejecutar, y de hecho se están ejecutando. Esta administración se ha enfocado prácticamente en 4 pilares. Primero, el de la seguridad, que es evidente, la sociedad lo reconoce, el alcalde le ha puesto el pecho a esa situación, a la cual no me voy a referir porque es como dice, alma, vida y corazón le ha puesto, sí. Alma, vida y corazón. Y sacrificio personal y familiar. Me consta, soy testigo de excepción de esa situación. Adicionalmente, existen temas, por ejemplo, de carácter social. Los problemas sociales de esta ciudad nadie se los imagina, o muy pocos se los imaginan. Y estando dentro de una administración como esta, que tiene su sensibilidad social, se evidencian muchísimos de los problemas que tiene esta ciudad en ese sentido. La migración acelerada de diferentes personas y familias que han venido de diferentes sitios del país con base pues, en esta problemática, no solamente de seguridad, sino social en general. Ha implicado unos esfuerzos muy grandes en la administración para tomar acciones rápidas y tratar de mitigarlo. El tema de la familia es un tema importante que últimamente le ha puesto mucho énfasis el alcalde, porque está convencido de que parte de esa problemática de seguridad y esa problemática social tiene que ver con el relacionamiento de la familia y con el tema de violencia intrafamiliar. En fin, le han puesto, y con el acompañamiento de la primera dama, ha montado unos programas espectaculares, el tema del maltrato de la niñez, el tema sexual. Son programas maravillosos que se han publicitado, pero que muchos quisiéramos que se publicitaran más, porque la sociedad tiene que tomar conciencia de la realidad de los problemas. Sí. Doctor Luis Guillermo, usted me va, porque el tiempo nos mata. Sí. Me cortan. Y quiero de todas maneras dejar abierto este micrófono, porque me parece que hay que seguir construyendo esta ciudad, que el alcalde está haciendo una labor encomiable y que usted como asesor le ha cumplido también a la ciudad. El Pensamiento Libre le agradece la presencia y espero seguir viéndonos.
Doctor Antonio, me place mucho estar aquí acompañándolo en este programa. Quisiera decir muchas cosas porque se siguen, como lo decía, hay mucho por hacer, ya se está haciendo y van a pasar cosas y están pasando. ¿Me contará? Claro que sí, estoy gustoso de venir nuevamente a este programa. Muchas gracias. A usted, muy amable.